Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. La protección inagotable de la sangre de Cristo. Este es un tema que finalmente a mí me permite, ¿verdad?, poder mostrarles a ustedes lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Te quiero decir que la Biblia, como tal, nunca evita mencionar la sangre. De hecho, está en toda la Biblia como ese pequeño hilo rojo desde Génesis hasta Apocalipsis, que yo pienso que si se llegaran a eliminar todos estos pasajes que hablan de la sangre de Cristo, entonces la Biblia solamente quedaría como un libro de historia y de literatura, pero no tendría ese poder que tiene, porque sin esta sangre, sin ella, no existe esperanza de que tú y yo podamos tener una relación con Dios. Tampoco existe la garantía de que tú y yo podamos ser salvos, ni tampoco la confianza de que tus oraciones y mis oraciones puedan ser escuchadas por Dios. Todo lo que Dios considere importante, jamás se debe de ignorar. Quiero empezar con este pasaje de Levítico 17:11. Traté de poner los menos posibles, pero déjeme tratar de explicarle este pasaje. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios?
Si nuestro cuerpo de carne no tuviera sangre, no tendría vida. Lo que le da vida a nuestro cuerpo es la sangre. Por lo tanto, la sangre representa la vida. Así que, hablando de que la sangre hace expiación por nuestro pecado, en el sistema de culto de sacrificios que se hacían en la antigüedad, quiero decirles que la sangre representaba la vida. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la sangre? Te voy a decir por qué. Porque la gravedad del pecado se revela por el inmenso costo de la expiación. ¿Qué pasaba? Sí, la pena es la muerte. Todo pecado llevaba a la muerte. ¿Qué se necesitaba para que esa persona que merecía morir no muriera? Bueno, se necesitaba un sustituto aceptable delante de Dios. Si ustedes recuerdan y han leído tal vez un poco acerca del Antiguo Testamento, deberían saber que se tenía que presentar un animal perfecto, sin mancha, que no tuviera algún ojo dañado o una pata dañada. Tenía que ser perfecto. ¿Qué pasaba con ese animal? Ese animal era inmolado. ¿Qué pasaba? O sea, realmente le cortaban la yugular, sacaban su sangre, la cual esa sangre representaba la vida de ese animal. Y esa vida era el pago por el pecado de la persona. Así que, ¿qué hacía esta sangre? Esta sangre cubría el pecado de la persona y volvía nuevamente a tener comunión con Dios. Esto es lo que dice este pasaje. Pero también podemos entender que había la necesidad de otro cordero, un cordero final, para poder eliminar la iniquidad del ser humano. Miren lo que dice este otro pasaje, Juan 1:29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú entendiste la explicación anterior, ahora el Cordero que va a ser presentado para expiar nuestro pecado, el tuyo y el mío, es el Señor Jesucristo. Así que el Cordero de Dios entró en escena en el mundo. El Cordero de Dios era el sacrificio que había llegado para poder expiar el pecado de toda la humanidad. Ahora vamos a ver qué es lo que hace la sangre del Señor Jesucristo. En 1 de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados. Cada uno de los que hoy estamos aquí fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué pasaba con nuestra vida? Cuando no teníamos un rey, cuando no teníamos un padre. Por eso cuando oramos el Padre Nuestro, no lo oramos como un rezo, lo oramos como una oración, porque cuando yo digo Padre Nuestro es porque yo estoy en una relación con un Padre, mi Padre Celestial. Así que la sangre de Jesucristo, miren lo que hace, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Dice aquí por qué: por amor de vosotros. Así que Jesús no era solamente un hombre, Jesús era el Hijo de Dios. Su nacimiento fue un nacimiento sobrenatural. Fue concebido por una virgen, pero no intervino ningún varón que podía haber presentado su simiente en esa mujer y podía haber heredado algún pecado. Así que el Señor Jesucristo era precisamente ese Cordero, el único capaz de poder ser presentado delante de Dios para poder expiar, cubrir nuestros pecados. Sin la sangre de Cristo nadie puede tener una relación con el Padre Celestial. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios,
Así que cada uno de los que hoy estamos aquí somos pecadores. Y ese pecado que tú y yo tenemos necesitaba ser expiado. ¿Expiado de qué forma? Alguien tenía que pagar. El pecado requería, ¿verdad?, de un castigo. Y ese castigo debió de haber sido para nosotros. Pero Cristo, en su inmenso amor, Dios en su inmensa misericordia, lo envió a que derramara su sangre para cubrir nuestro pecado. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Ese era el castigo al pecado. La persona que cometía un pecado era digna de muerte. Pero ¿qué pasó después? Cuando Dios tomó la decisión de establecer un plan B, en el cual se dio cuenta de que los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento tenían que hacerse continuamente, porque la gente volvía a pecar, y tenían que estar matando animales en la mañana y en la tarde para poder expiar el pecado del pueblo de Israel. Más todos los pecados que se presentaban ahí, ¿verdad?, para poder limpiar algún otro de los pecados que también había en el pueblo de Israel. Así que Dios, ¿verdad?, se da cuenta de que era imposible cumplir la ley de Dios. Era una ley que era dificilísimo de cumplir, por lo cual la gente continuamente estaba pecando, y al pecar la gente necesitaba que alguien cubriera su pecado. Entonces utilizaban la sangre de los animales que representaba la vida, porque esa vida tenía que ser quitada para poder pagar por ese pecado. Dice Efesios 1:7: esto fue lo que Dios hizo por ti y por mí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención. El Señor nos ha rescatado, hermanos. Nos ha rescatado de nuestros pecados, nos ha redimido. Redimir, nos volvió a comprar. Éramos de Él, pero nos volvió a comprar porque habíamos caído en las garras de Satanás y estábamos esclavizados por el pecado. No hay nada, queridos hermanos, que tú y yo podamos hacer para poder ganar el perdón de Dios. El perdón solo se gana cuando la sangre de Cristo se aplica a nuestras vidas, porque ninguno de nosotros pudiéramos pagar la deuda que se establece para poder ser limpiados de nuestros pecados. Quien pagó por esa deuda fue Jesús. Sin su mediación no tendríamos ninguno de nosotros ninguna esperanza de poder ser perdonados por Dios. La sangre de Jesús nos justifica. La ira justa de Dios caerá sobre la humanidad pecadora, pero quienes son justificados por la sangre de Cristo serán salvados de este terrible castigo. Mira lo que dice Romanos 5:8. Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo murió en lugar de nosotros. Pues mucho más estando ya justificados, aquí lo dice, en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Así que Dios no solamente te salvó de tus pecados, Dios te salvó de la ira venidera. La persona que no reciba al Señor Jesucristo en este tiempo, que es el único que tenemos, va a tener que sufrir la ira de Dios. Dice aquí: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que la justificación significa que el Padre acepta la muerte de su Hijo como el pago total por nuestros pecados. Jesús es el único sustituto satisfactorio, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además, tú y yo somos declarados justos a los ojos del Señor. En esta justificación pudiéramos pensar que hay una transacción legal, en la cual el Señor Jesucristo toma nuestra deuda y Él dice: pasen esta deuda a mi cuenta. Y la cuenta del Señor Jesucristo, que era una cuenta perfectamente limpia, impecable, la pone en nosotros.
Así que ahora tú y yo, ante los ojos de Dios, ¿verdad? Lo único que ven es la perfección de Cristo. ¿Por qué? Porque su sangre nos ha cubierto a ti y a mí. Así que el regalo de la justificación debe de motivarnos a vivir una vida que refleje nuestra condición de ser libres de la culpa delante de Dios. Por medio de la sangre derramada en su cruz, Cristo hizo posible esta reconciliación. Vamos a Colosenses 1:19. Si no lo ves ahí, puedes buscarlo en tu Biblia. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Está hablando de Cristo, que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. El pecado había separado al ser humano de Dios. Reconciliar quiere decir volver a unir. Y dice que a través de él reconcilió, o sea, volvió a unir todas las cosas. Dice: así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Éramos enemigos del Señor, éramos enemigos de Dios, y Él vino a hacer la paz. ¿Sí? Y dice ¿cómo? ¿Qué fue el método que Él utilizó? La sangre de su cruz. Dice el 21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ese es lo que el Señor ha hecho. Por eso hay algunas personas que siguen pidiendo nuevamente que se les perdonen sus pecados. Te quiero decir, hermano, hermana, tus pecados ya han sido perdonados todos, los pasados, los presentes y los futuros. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros pecamos? ¿Perdemos nuestra salvación? No, no perdemos nuestra salvación, pero sí perdemos el gozo de nuestra salvación. Y la Biblia dice que vamos a caer. Dice en el libro de Proverbios que el justo cae 7 veces, pero que 7 veces se vuelve a levantar. Así que tú y yo vamos a seguir pecando, pero ahora hay una gran diferencia. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da conciencia y nos ilumina. Y ahora cuando cometemos un pecado, sabemos que hicimos mal. ¿Y cuál es la actitud del creyente? El arrepentimiento. Es poder acercarnos al trono de su gracia para poder alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dice Hebreos 13:12: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así que tú y yo somos santificados por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero ¿qué significa ser santificado? Santificado quiere decir que tú y yo hemos sido apartados con un propósito. Dios, amados hermanos, tiene un propósito para cada uno de los que hoy estamos aquí. Y nosotros tenemos que entender lo que Dios hizo por ti y por mí. Así que el Señor Jesucristo, ese sacrificio en la cruz del Calvario, para que tú y yo fuéramos santos. Y ser santos quiere decir apartados para Él, y al ser apartados para Él, nuestra santificación va a durar por el resto de tu vida aquí en la tierra. Sigo siendo obra en construcción, pero el Señor va a perfeccionar esta obra que somos tú y yo hasta el día de Jesucristo. ¿Ok? Dice Hebreos 10:19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este es un pasaje maravilloso, hermanos.
Fíjense lo que dice aquí, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es el lugar santísimo? En el Antiguo Testamento el tabernáculo estaba dividido en varias partes, pero había una que era la más especial de todas, que era el lugar santísimo. Atrás del lugar santísimo estaba el lugar santo. En estos dos lugares solo podían entrar los sacerdotes, pero en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. ¿Y saben cuándo? Una vez al año. Solo una vez al año, y no sin antes haber hecho un sacrificio de algún animal para poder limpiar sus pecados. Pero hoy la palabra de Dios nos está diciendo que Él abrió el camino al lugar santísimo por su preciosa sangre. Recuerden que en el momento que el Señor Jesucristo muere, en ese momento el velo del lugar santísimo se rasga de arriba abajo, en donde Él nos da entrada a ese lugar santísimo. Así que, queridos hermanos, el día de hoy tú y yo podemos entrar al lugar santísimo en el momento que estamos orando, sabiendo que Dios va a escuchar nuestras oraciones, porque en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, que representaba la misma presencia de Dios. Por eso es que el sacerdote tenía que entrar limpio de pecado, habiendo hecho un sacrificio antes, porque si el sacerdote entraba con algún pecado, en ese momento moría. Por eso es que los sacerdotes tenían que traer unas campanas amarradas en la parte de abajo de su túnica, para que si ya dejaban de oírse las campanas, quería decir que ese sacerdote había muerto por su pecado. Ese es el punto que tú y yo tenemos que entender. Eso es lo que Cristo hizo por ti y por mí. Ahora podemos entrar a ese lugar santísimo por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Dice Primera de Juan 7:9. Y este pasaje también nos ilustra acerca de lo que hace la preciosa sangre de Cristo Jesús. Dice aquí, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, aquí esta es la pregunta: ¿cómo andas? ¿Andas en luz o andas en obscuridad? Porque dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué es lo que me va a decir o qué es lo que va a manifestar que realmente yo ando en luz? Mi relación con mis hermanos, mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos. Esa es la forma en cómo yo puedo saber si estoy en luz o no estoy en luz. Quiero decirte que uno de los temas más importantes de nuestro discipulado de esta iglesia es la relación unos con otros. Porque nuestra relación interpersonal con las demás personas manifiesta realmente si yo estoy cumpliendo el segundo mandamiento más importante, que es amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿De qué manera yo estoy amando a mis hermanos? ¿De qué manera yo estoy amando a mi esposa? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero aquí dice claramente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? El Espíritu Santo que mora dentro de ti te redarguye de pecado. Sabe realmente de qué pie cojeas. Sabe cuál es la situación que tú estás pasando el día de hoy. A lo mejor tú y yo estamos en una lucha continua. Muchos de nosotros seguimos luchando con nuestro carácter. Somos iracundos, somos reactivos, reaccionamos continuamente, y a veces nos damos cuenta demasiado tarde cuando ya salieron palabras de nuestra boca que han ofendido a otras personas. No hay pretextos. Cada uno de nosotros entendemos nuestra debilidad. ¿Qué necesitamos hacer? Aquí lo dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, reconociendo lo que la sangre de Cristo
hace por ti y hace por mí. Ahora, te quiero decir que la sangre de Cristo opera en 3 dimensiones. Y ahorita solamente voy a mencionar los versículos. Ya si tú quieres anotar, porque aquí, si ustedes observan algunos, bueno, aquí nada más acá, ¿así estás anotando? Están. Porque el miércoles nosotros tenemos un estudio. Si ustedes observan, algunos están anotando. ¿Por qué? Porque el miércoles yo les pregunto acerca de lo que se vio aquí en esta predicación. Por eso es que yo solamente voy a mencionar los pasajes bíblicos. Si alguien quiere, se puede unir con nosotros el miércoles y puede entender más a profundidad el tema que estamos viendo el día de hoy. Porque la sangre de Cristo, como lo digo, opera en 3 dimensiones. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? Para con Dios, para con el hombre y en contra del diablo. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas el día de hoy. Mira, para con Dios. ¿Qué hace la sangre de Cristo en nosotros para poder tener esa relación con Dios? Bueno, su sangre nos redime y mediante la sangre de su cruz nos reconcilia en todas las cosas y hace la paz entre el ser humano y Dios. ¿Qué éramos antes de ser hijos de Dios? Éramos enemigos de Dios. Pero esa preciosa sangre es la que nos redime y nos vuelve a unir para que podamos tener paz con Dios. Después, para con el hombre hace más cosas, hace 8 cosas. Dice, para con el hombre, ¿qué hace la sangre de Jesús? Por la sangre de Jesús tenemos redención. Somos redimidos de la mano y del poder del diablo. El diablo ya no tiene poder sobre ti. El diablo ya no tiene poder sobre mí. El Señor nos ha rescatado, nos compró con su preciosa sangre y nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para poder luchar en contra de Satanás. Así que tenemos redención. Por la sangre de Jesús, todos nuestros pecados son perdonados, y dice aquí, si los confesamos. Ya lo vimos hace un momento, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí todavía hay personas que siguen sin poder entender que han sido perdonados tus pecados pasados, presentes y futuros, pero eso no quiere decir que tú tienes libertad para pecar en el momento que tú quieras. El apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos dice, ¿y entonces qué? ¿Seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? Y él dijo, de ninguna manera, porque los que hemos sido limpiados por la preciosa sangre de Cristo, ¿cómo vamos a seguir pecando? Así que todos nuestros pecados son perdonados. Al caminar en la luz con Jesús, su sangre nos limpia continuamente de todo pecado. Eso hace la preciosa sangre de Cristo. 3. Por la sangre de Jesús somos justificados. ¿Qué quiere decir somos justificados? Somos hechos justos, tal como si tú y yo nunca hubiéramos pecado. Estamos vestidos con su propia justicia. Yo siempre les he preguntado algunas veces si tú y yo vamos a poder llegar a la estatura del varón perfecto. La palabra de Dios dice que nuestro propósito aquí en esta tierra es crecer a la estatura del varón perfecto. Y algunas personas me dicen que no, que nunca lo vamos a poder lograr, y yo les digo no, es que sí lo vamos a poder lograr, porque de hecho ante los ojos de Dios tú y yo somos perfectos. ¿Por qué? Porque tus pecados, todos tus pecados ya han sido perdonados. ¿Qué quiere decir ser justos? Es como si tú jamás hubieras pecado. Así es como Dios te ve por la preciosa sangre de Cristo. Dice el número 4. Por la sangre de Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios a cualquier hora para poder obtener misericordia y ayuda. Finalmente el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, cumpliendo, ¿verdad?, ese requisito que Dios tenía. Por eso en una de las palabras del Señor Jesucristo, Elí, Elí, lama sabactani,
que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? Había una razón muy importante. Dios había cargado el pecado de toda la humanidad en Jesucristo, y el pecado no puede estar en presencia de Dios. Y como el pecado no podía estar en presencia de Dios, entonces el Señor Jesucristo fue abandonado por su Padre en ese momento en el cual Él estaba pagando por ti y por mí. Finalmente Él fue sepultado, pero al tercer día venció a la muerte. Y eso es lo que da sentido a nuestra fe. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, pues de nada valdría que tú y yo estuviéramos hoy aquí. Número 5. Por la sangre de Jesús somos santificados, hechos santos y apartados para Dios. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Número 6. Por la sangre de Jesús nuestra conciencia es limpiada de toda culpabilidad y somos libres en cuerpo, mente, alma y espíritu, con un propósito, hermanos: servir al Señor Jesucristo. Yo siempre les he dicho algo muy importante, así en palabras cortas: el que no sirve, no sirve. O en palabras largas: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Tú y yo, hermanos, estamos aquí en esta tierra con un propósito: servir a Dios. Si alguno de nosotros no está sirviendo, tiene que buscar la manera de poder servirle a Él, porque si no, tu vida no va a tener sentido. Créemelo, finalmente el poder ver una vida convertida, una vida transformada, el poder ir a orar por un enfermo, el poder ayudar a las personas, eso le da sentido a nuestras vidas. Dios no quiere llaneros solitarios que no hagan nada. Finalmente somos seres gregarios, por eso se nos compara con las ovejas, porque las ovejas, el poder que tenían las ovejas, no tenían colmillos, no tenían garras, no corrían rápido, no veían bien, no tenían buen olfato, pero ¿qué era lo que los hacía fuertes? La unión. Seres gregarios somos nosotros. Dice el número 7. La sangre de Jesús cambia nuestra sede de las decisiones del alma al espíritu. Te lo voy a explicar, sé que no es fácil de poder entender, está en el libro de Gálatas, en donde habla de las obras de la carne: adulterio, fornicación, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Así éramos nosotros. Esa era la manera como tú y yo vivíamos en pecado, esclavizados por el pecado. Por eso dice que cambia la sede de nuestras decisiones del alma, donde están realmente las emociones, pero la cambia precisamente al alma, al espíritu, en donde ahora el Espíritu Santo de Dios te va a poder permitir tener el fruto de su espíritu. ¿Cuál es el fruto del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuál era antes? Adulterio, fornicación, mentira, avaricia, codicia y muchísimas cosas. Ahí lo dice, ahí están los pasajes. Tú lo puedes buscar para que puedas saber cuáles son. Aquí yo escribí algunos: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones, egoísmo, discordia, división, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas, dice, y otros pecados parecidos. En cambio, la clase del fruto del Espíritu Santo produce en nuestras vidas amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y la palabra de Dios dice: no existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Esta es palabra de Dios. ¿Ok? Número 8. Dice: por la sangre de Jesús somos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Dice su palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. La pregunta es: ¿cómo tú, hermano, hoy sigues viviendo? Porque a veces se nos olvida que la vana manera de vivir tiene que ver con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vana gloria de la vida. Y hoy te quiero decir que a veces es importante que tú y yo recordemos
que estamos aquí en esta tierra con un propósito que Dios tiene bien definido. No estamos aquí ni para hacer dinero, ni para tener bienes materiales, ni para estar vestidos a la moda, ni muchísimas cosas de lo que hoy vive la gente. Deseos de los ojos, deseos de la carne. ¿Sí? Tú y yo estamos aquí para poder servir al Señor y para que si el Señor te ha bendecido con bienes materiales, es para que tú seas como un cable eléctrico y transfieras, porque finalmente lo que tú y yo tenemos no es nuestro, es de Dios. Y es con el propósito de, si Dios te bendijo, tú tienes que ser bendición. Si Dios te dio, tienes que dar. Ese es el punto, eso va a darle sentido a tu vida, créemelo. Y después, por último, en contra del diablo. ¿Qué hace la preciosa sangre de Jesucristo en contra del diablo? Dice, por la sangre de Cristo tenemos victoria sobre el diablo y le vencemos. Dice Apocalipsis, en esta palabra que sí se las quiero leer, dice, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Hubo muchos mártires en la iglesia desde los principios del tiempo, la iglesia primitiva. El primer mártir fue Esteban, y él dio su vida sin ningún problema. Finalmente dice, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. La pregunta es, ¿cómo estarías tú si estuviera expuesta tu vida? Si te dijeran, si tú crees en el Señor Jesucristo te vas a morir, ¿qué dirías? No, pues no creo para salvar mi vida. O dirías, no, sí, yo creo en el Señor Jesucristo porque yo sé a dónde voy. Y ese es el punto. Hoy estamos aquí para poder recordar y reconocer lo que significa el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por amor a nosotros, para poder entender que la sangre paga el precio que iguala o anula la ofensa del pecador. Por lo tanto, la vida es entregada en pago por el pecado. Cristo Jesús vino como ofrenda sin pecado. Él derramó su propia sangre, dio su propia vida para que todos los que en Él creen y le confiesen como Señor no necesiten morir por su propio pecado, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el que ya ha pagado por todas tus transgresiones. Así que yo te pido, hermano, que oremos hoy para que Dios nos siga iluminando y nos dé conciencia de tan grande regalo que Él nos ha dado, su sangre preciosa. Y qué mejor día que el día de hoy, en donde hoy tenemos Santa Cena. Aquí está el pan que representa el cuerpo de Cristo y está el jugo de uva que representa su preciosa sangre. Para que hoy tú y yo podamos recordar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, para que hoy tú fueras justificado delante de Dios. Vamos a orar, inclina tu rostro un momento. Si esta palabra tocó tu corazón, si esta palabra te dio conciencia de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros, entonces es tiempo de agradecerle a Él. Es tiempo de poderle decir, Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario para que hoy nosotros pudiéramos estar aquí delante de tu presencia, reconociendo que tú, Señor, estás en medio de nosotros, que tú, Señor, escuchas nuestras oraciones. Y si hay alguno que esté pasando por una situación difícil en su vida, entonces es tiempo de acercarse confiadamente a ese trono de la gracia para poder alcanzar misericordia y poder recibir del Señor su gracia para el oportuno socorro. Que cada uno de nosotros, hermanos, en este día hermoso, en este día de celebración de Santa Cena, podamos recordar la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que da sentido a nuestra vida como creyentes en preparación a lo que va a venir en 2 semanas más, en donde estaremos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él venció a la muerte, y el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús es el mismo Espíritu que nos levantará a nosotros para poder estar por toda la eternidad con nuestro Señor y con nuestro Salvador, y poder ver a nuestros seres queridos que se nos adelantaron. Nuestro cuerpo no nos lo vamos a llevar,
pero sí nos vamos a llevar nuestro carácter. Ese no nos lo va a quitar. En tu alma están ahí tus emociones, tus recuerdos, y allá podremos estar gozándonos juntos con las personas que amamos para poder alabar y glorificar el nombre de Dios. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra, Señor, para que pudiera redimirnos, para que nos pudiera dar sentido a nuestra vida y para que nos pudiera hacer justos delante de ti. Hoy entendemos que todos nuestros pecados han sido pagados en la cruz del Calvario, con este Cordero que quita el pecado del mundo de una sola vez y para siempre. Así que, Padre, ayuda a cada uno de los que hoy estamos aquí y que podamos entender esta maravillosa sangre del Señor Jesucristo que da sentido a nuestras vidas. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje y que esta palabra, Señor, no sea en sus oídos solamente, sino que baje a su corazón para poderla poner por obra en nuestra vida diaria. Oramos a ti en esta hermosa mañana que nos regalas y te pedimos que prepares nuestra mente y nuestro corazón para esta Santa Cena, porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, del que nos ha hecho justicia delante de ti, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.